Bueno, buenos días a los que se incorporaron después de la breve presentación de hace un ratito de la charla. La idea siempre es ser justos con los horarios que proponemos y respetuosos con el tiempo de cada uno, por lo cual vamos a dar inicio a la charla. La idea de la presente es tratar el tema de futuros y la cobertura contra el tipo de cambio, contra escenarios de potencial devaluación del peso. Va a estar a cargo la parte introductoria, que va a ser más de macro, un poco de información macro que justamente da sustento a lo que vamos a charlar luego, a cargo del licenciado Matteo Recchini, que es el jefe responsable de Research de LBO. Y luego, ya en la parte más operativa y sobre el tema de contrato de futuro y demás, voy a estar yo. Mi nombre es Iván Biervilo, soy asesor financiero dentro de LBO. Así que bueno, vamos a repasar siempre la formalidad de quiénes somos. La mayoría ya nos conoce. Somos una LIC, lo anteriormente llamado Sociedad de Bolsa. Somos básicamente el canal entre ustedes, entre el inversor, entre el cliente y el mercado de capitales. La empresa tiene más de 19 años de trayectoria en el mercado. Fuimos el primer ALIC integral. Bien. Y como ven acá, bueno, operamos en todos los mercados, tanto de mercado de capitales, también de granos y futuros, con membresía en los distintos mercados, por lo cual el cliente, el comitente que opera con el EBO puede acceder a cualquiera de estos mercados y cada uno de sus instrumentos a través nuestro. Bueno, breve introducción, vuelvo a repetir, la mayoría ya nos conoce, así que no vamos a dispensarle demasiado tiempo en esto. Son las formalidades tradicionales. Le voy a dar paso a Mate, que va a estar hablando justamente de un poco de las variables macro, la base monetaria, cómo vienen los ritmos de expansión monetaria, la intervención del Banco Central y demás. Siempre hago la misma aclaración. Mucho de todo esto, del éxito de la charla, depende de la tecnología, de las conexiones. Sepan disculpar si en algún momento hay alguna interrupción. Las conexiones, las velocidades de internet y demás no dependen de nosotros. Vamos a intentar que todo salga fluido y sin ninguna interrupción. Pero vale la disculpa anticipada del caso si llegamos a tener algún tipo de inconveniente de estos. Bueno, Mate, te cedo la posta. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahí como Iván estaba comentando, yo soy Mateo Raschini, estoy en la parte de más de análisis de mercado, en el LBO. Y bueno, sí, como dice Iván, a veces hay cortes de conexión y todo, digamos, no son lo más estable las conexiones hoy en día, cuando tenemos a todo el país colgado de internet a la misma hora o en las mismas 8 horas tratando de trabajar. Pero bueno, si en algún momento se corta o hay algún problema, me avisan y vamos viendo. Eh, por ahora nadie se quejó, así que veo que por ahora viene bien, no se cortó, no hay problema. Pero bueno, perfecto. Un poco, bueno, primero comentar ahora que vamos a hablar de unas variables macro. Más que nada, o sea, no toda la macro, no vamos a hablar de todo, pero vamos a hablar un poco de lo que puede llegar a ser significativo a la hora de ver un poco lo que es mercado de cambios, cobertura de tipo de cambio. ¿Sí? Iván, por favor, próxima diapositiva. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿No? Acá un poco lo que tenemos es dos gráficos que nos muestran dos cosas distintas. ¿Sí? Acá uno de los gráficos salió medio cortado, pero en sí que es el gráfico de la izquierda, que me muestra un poco lo que son las variaciones diarias nominales, ¿sí? Que está haciendo el Banco Central en lo que es el tipo de cambio. ¿Sí? El Banco Central todos los días mueve su orden de venta 9 centavos. Y dije todos los días. Bueno, ya me equivoqué. ¿Sí? No está bien decir todos los días. Toda la rueda lo mueve. ¿Cuál es la diferencia? Que no mueve lo mismo de un martes a un miércoles que de un viernes a un martes porque el lunes fue feriado, digamos, ¿no? Todos los días es lo mismo. ¿Cuánto es?
9 centavos. Ha pasado alguna vez que 8, ha pasado alguna vez de 10, muy raros casos, pero bueno, 9 centavos más o menos. Acá en este gráfico, como digo, quedó medio cortado en la presentación, esto capaz que se armó en otra computadora y ahora quedó así, pero en sí, básicamente lo que tenemos que ver es que en este gráfico, el de la izquierda, vemos que hubo cierta volatilidad y es más, en un momento habían acelerado bastante más lo que era la suba del tipo de cambio, porque bueno, las otras monedas emergentes estaban como locas, subiendo de precio y nosotros de a poquito, pasitos cortitos. Así que por ese lado tenemos que ya se estabilizó un poco la cosa, ¿sí? Desde mediados de abril más o menos sigue siendo 9 centavos al día por rueda. Como digo, alguna que otra de 8 o 9 centavos. Después vamos a hacer un trabajito con eso en las próximas diapositivas. Pero bueno, ver un poco cómo viene la cosa. Si uno ve por el otro lado también cómo le sirve esto al Banco Central para comprar divisas, ¿sí? Para ver qué estuvo haciendo durante el año del Banco Central, ¿sí? Esto, aclaración primero, no es la evolución de las reservas, ¿sí? Esto es una cuestión de compras y ventas de moneda extranjera, ¿sí? No son las reservas. Las reservas se pueden mover por otras causas que no es esto. Esto es meramente qué hizo el Banco Central en el mercado de cambios, ¿sí? No estamos hablando nuevamente de las reservas. Las reservas tienen, por ejemplo, encajes de depósitos en dólares. Entonces, si mucha gente saca los dólares, van a bajar las reservas. Eso no tiene nada que ver con eso. O sea, el Banco Central puede estar comprando dólares y caer las reservas por las otras explicaciones. Puede pasar. Entonces, esto, recordemos, es meramente la operatoria del Banco Central en el mercado de cambios. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Desde que empezó la cuarentena, ¿sí? A mediados de marzo, al principio tuvo un periodo en el que, como las importaciones estaban bastante paradas y la misma actividad estaba bastante parada, tuvo un periodo de compra, ¿sí? En el cual compró, ahí lo están marcando un poco más con el mouse, en el cual compró durante unas semanas. Bueno, todo bien. Pero después, justamente entrando abril, que es un mes de alta estacionalidad de oferta de dólares, porque bueno, ya empezamos con algo de la liquidación de cosecha de soja y maíz, empezamos a ver que se vendía y se vendía. Obviamente puede pasar que algún día venda el Banco Central, pero vendía y vendía y vendía y vendía y vendía sistemáticamente. Fíjense que salvo un par de ruedas de lo que fue de mediados de abril hasta fines de mayo, el Banco Central vendía todos los días. Pero bueno, luego sacó unas sucesivas regulaciones. Primero mató a los fondos brecha, después tuvimos el tema de del parking a la compra de dólares. Luego tuvimos eso de que no se puede operar dólar oficial, o sea, acceder al MULC y a operar MEP o dólar bolsa a la vez. Tuvimos esa cuestión, que primero fueron 30 días, después 90 días, entonces tuvimos todas esas cuestiones que no aliviaban la presión que tenía el Banco Central en el dólar oficial. ¿Qué pasó? Después el Banco Central directamente dijo, bueno, listo, si vos accediste al MEP, tenés que esperar 90 días para acceder al dólar oficial, salvo que pidas autorización, y además de eso, lo que vos tenés es que y tenés una formación de activos externos, o sea, vos compraste dólares y están en el exterior, los tenés que usar antes de comprarle dólares en el mercado de cambios oficial. Lo cual dejó a muchísimos importadores fuera del ruedo, porque básicamente si no iban a tener que costear a tipo de cambio de mercado y no tipo de cambio oficial. Entonces hubo bastante incertidumbre, y bueno, eso fue lo que generó que la última semana el Banco Central compre todos los días, ¿sí? Vemos un poco cómo se movió, ¿sí? Las compras del Banco Central, y vemos absolutas compras todos los días, disculpen. Entonces, ahí lo que tenemos es que ahora el Banco Central está comprando de nuevo. Esto se ve con una pequeña baja en el volumen de operaciones del mercado de cambios, un poco quizás en el mercado de futuros, pero en sí vemos esto que veníamos diciendo, que bueno, que el Banco Central es insostenible una situación así. Fíjense que tantas ventas todo el tiempo es insostenible. Pasemos a la próxima diapositiva.
esta diapositiva es lo que quería mostrar. ¿Por qué digo que es insostenible? Si uno se fija lo que es a lo largo del año, cuánto compró neto el Banco Central, ¿sí? Esto es directamente compras, ventas de todos los días, ¿sí? Neteándolo. O sea, el Banco Central empezó comprando casi todos los días, luego dejó de comprar, vendió. Esto acá es viendo para atrás en el año cuánto lleva comprado o vendido el Banco Central. Obviamente positivo comprado, negativo vendido. Fíjense que en toda esta cuestión, al principio de la cuarentena tuvimos toda esta formación de compras y después tuvimos esos días que yo les comentaba recién, que fueron ventas masivas y tuvimos esta caída importante a partir de mediados de abril. ¿Sí? Mediados de abril, principio, mediados de abril. Entonces vemos toda esta caída, lo cual hizo que estemos en un punto en que casi el Banco Central había vendido 900 millones de dólares en el año. Después de toda esta medida fue cuando empezó a recomprar, ¿sí? Y se ve un poco esta recuperación de las compras del Banco Central. Entonces, dentro de todo, lo que veníamos diciendo antes de toda esta medida del Banco Central es que era un poco insostenible la situación de tipo de cambio y que en algún momento iban a tener que largar un poco. Sin dudas, toda esta medida, fíjense que les da bastante aire, porque no es tan sencillo mantener ese tipo de cambio, pero si básicamente corres a todos los compradores y no mucha gente te puede comprar, es más fácil sostener el tipo de cambio, ¿no? O sea, vas a tener menos gente que te va a estar tratando de pegarte ahí en el mercado, así que por ese lado consideremos que si bien antes parecía más urgente una suba abrupta del tipo de cambio o un aumento de la velocidad de suba del tipo de cambio, hoy en día tiene un poco más de aire el Banco Central para bancárselo. Lo que no quiere decir que todo esto pueda darse vuelta dentro de poco, porque ya el Banco Central en algunas cosas, en algunos productos como insumos agropecuarios, ya algo está cediendo ante la presión del mercado, que le dice que, bueno, que no puede estar importando a precios de tipo de cambio de mercado o que no tiene la capacidad para salir a venderlo. Próxima diapositiva. A todo esto, ¿por qué viene todo esto un poco? La expansión monetaria en lo que fue la cuestión de pesos fue bastante lo que bancó, digamos, toda esta situación del coronavirus. Si nos fijamos desde principios de marzo, lo que es la línea verde, ¿sí? La línea verde es la base monetaria, que es la cantidad de pesos que hay en la economía, pesos líquidos, ¿sí? Estamos hablando de pesos en cuenta corriente, pesos en caja de ahorro, no pesos depositados en plazo fijo, o sea, pesos, moneda en la calle y encajes. A todo esto, fíjense que fue bastante volátil. Para los que hayan participado en otras charlas nuestras, ven que en lo que habíamos comentado, que bueno, que hay bastante volatilidad, deciden absorber esta base monetaria por pases, no vamos a entrar mucho en eso porque si no vamos a desviarnos un poco del tema de conversación, pero lo que queríamos ver es que hoy en día, si uno ve las causas de emisión monetaria, ¿sí? Como por qué se emitió, tenemos en naranja las columnitas que son desarme del ELIX, o sea, directamente que se emite porque bueno, los bancos rescatan las LELIQs. Algo muy parecido pasa con los pases, ¿sí? Que son operaciones a depósito contra el Banco Central, generalmente a un día o una semana. Y esas son las columnas amarillas, que como se ve se usó bastante para absorber. Pero la principal causa de emisión son las columnas grises, ¿sí? Que es los préstamos y adelantos, o sea, préstamos transitorios que hace el Banco Central al gobierno, al Estado, digamos, a lo que es tesorería, y además los giros de utilidades, que son las utilidades que tiene el Banco Central porque aumenta su activo en dólares, ¿sí? El Banco Central en su activo que tiene dólares, las reservas. Entonces eso sube, el Banco Central tiene ganancias. Entonces, como tiene esas ganancias, directamente puede distribuir ganancias al sector. Entonces vemos que esto acá sigue siendo la mayor fuente de financiación de todo este paquete de ayuda por coronavirus, las IFES y todo lo que venimos escuchando en los medios. Entonces esto si sigue expandiendo, sigue generando presión quizás a la brecha para que a todo esto pueda seguir presionando una suba de tipo de cambio. Próximo.
Y como para poner todo esto en perspectiva, lo que tenemos acá es, esa suba, ¿se acuerdan de 9 centavos que hablábamos al principio de la charla? Si uno lo hace porcentual y lo lleva a diario, ¿sí? O sea, no que, o sea, directamente no tomar 9 centavos de un viernes a un lunes, sino que hacer ese proporcional, digamos, ese día es menos la suba diaria de tipo de cambio, porque tenemos que contar más días, ese día, ese salto, tenemos que contar más días, no es uno solo, y lo tiramos hacia adelante, ¿sí? Eh, pensándolo en capitalización, y le ponemos, o sea, cuánto, si sigue todo igual, ¿sí? Si siguen haciéndolo a un 0,11 diario, ¿sí? 0,11% diario, sí que son los líderes, ¿sí? Más adelante, cuando 9 centavos sea menos de 0,11%, lo van a ir subiendo, porque antes este 0,11 era 0,13, pero bueno, con el tiempo esto se va erosionando, ¿no? Si uno lo proyecta hacia adelante, tenemos esta línea celeste, ¿sí? De cómo iría cotizando el dólar a distintos momentos del tiempo. Los puntos, ¿sí? Que se ven ahí con las etiquetitas son las posiciones de futuros, ¿sí? Entonces se ve que hasta más o menos octubre está bastante alineado con cómo viene la suba de tipo de cambio, hasta incluso un poco por debajo en las primeras. Se le cortó la conexión, me parece. Mate. Acá estoy, Mate. volví. Acá estoy, ¿Volviste? volví. Sí. Bien. Seguís vos. Bien, perfecto. Lo que comentaba es que hasta más o menos octubre tuvimos la cuestión de que se mantuvo, digamos, o sea, se mantiene dentro de lo que es la expectativa de la suba de tipo de cambio empírica, digamos, como si siguiese todo igual, mientras que más adelante se relajó un poco lo que era la intervención, o que parecía ser la intervención del Banco Central, porque hasta ahora nadie puede asegurar que era el Banco Central el que estaba pegando un poco en posiciones de futuros, pero bueno, pareciera ser el Banco Central. No podemos asegurarlo, pero pareciera serlo. Entonces, antes trataba de mantener casi todas las posiciones dentro de la línea celeste, o un poco por debajo, pero bueno, se relajó un poco lo que fueron las posiciones largas y fíjense que ahora las tenemos por encima de la curva. Por lo que quizás a todo esto para las posiciones más cortas o hasta octubre más o menos, podés llegar a tener alguna oportunidad para una cuestión más de cobertura, ¿sí? Una cobertura de tipo de cambio sin tanto downside, ¿sí? Porque el problema con la cobertura de tipo de cambio es qué hubiese pasado si no la tomaba y después el tipo de cambio quedaba más bajo. Ok, lo entiendo, pero eso en sí es una manera medio especulativa de ver una cobertura, ¿no? O sea, no estamos especulando, estamos cubriendo, digamos, deberíamos estar seguros con ese tipo de cambio, pero a lo que voy, por otra parte, es pensar que esto ya está descontando que sigue todo igual, ¿sí? Entonces, para que realmente tengas que pagar las diferencias y verlo más de manera especulativa, no tanto de cobertura, eh, deberían disminuir el ritmo de suba de tipo de cambio actual, lo cual veníamos diciendo que es un poco complicado respecto de lo que tienen en los distintos mercados, ¿no? Entonces, en ese caso, quizás una cobertura para dormir tranquilo no está tan mal. Hace unas semanas, cuando estaba un poco más presionado el Banco Central, hasta parecía una buena forma de especular, ¿no? O sea, también conviene para la cobertura, pero todavía me parece que para una cobertura no está tan mal el nivel de precios, ¿no? Y bueno, creo por ahora Bien. que esto es un poco todo lo que estábamos viendo. Corregime, Iván, si me equivoco, si no me quedó ningún otro gráfico, creo No, no, que perfecto, perfecto. Me estamos. parece que el marco justo introductorio, el marco macro introductorio para lo que vamos a ver ahora, que es justamente cómo operar y cómo tomar coberturas ante los escenarios que un poco estábamos hablando, ¿no? Perfecto.
Así bueno, tomo la posta, Mate. Tomá nomás, yo me Dale, muteo y me saco el video. dale, buenísimo. Sigo Y acá, me pero cubrís en caso que se me caiga a mí la conexión. por supuesto, por supuesto, por Dale. supuesto. Me quedo acá, pero en la sombra. Bueno, vamos a la pregunta, ¿no? Por qué operar dólar futuro? Y bueno, básicamente un poco lo que charlábamos recién, ¿no? Por la incertidumbre que hay respecto a la suerte del tipo de cambio en los próximos meses, un poco lo que comentaba Mate. Después acá hay siempre un componente muy subjetivo, ¿no? Porque tiene que ver con la apreciación, la expectativa que tenga cada uno de lo que puede llegar a suceder. Porque estamos hablando de un futuro, de un evento incierto, porque es futuro, algo que puede darse o no, pero que bueno, que hay información, datos que respaldan una eventual aceleración o devaluación más importante. Lo contaba recién Mate, la presión que hay sobre el tipo de cambio, ahora un poco aliviada mínimamente con el tema de las nuevas medidas que tomó el Banco Central, que son decisiones políticas también. Entonces hay datos e información que pueden respaldar a aquel que cree que puede haber un evento devaluatorio más importante o una aceleración de este proceso devaluatorio que comentaba Mate, que se hace día a día. También por la historia y antecedentes de nuestra política y economía respecto a la relación de la moneda y el dólar, ¿no? Esto es histórico en la Argentina, ¿no? Siempre cabe la frase de nunca vi que el dólar baje. Y es la realidad, ¿no? Si uno se va ya a una cuestión más macroeconómica, política, relación de gasto, reservas, ingresos de generación genuina de dólares por parte de la economía, eh, caemos siempre en la misma, ¿no? En la devaluación. Por la debilidad de nuestra moneda, potenciada en estos días. Y acá viene la parte también fundamental y que es propia de cada uno, porque tenemos riesgos asumidos basados en el tipo de cambio, porque tenemos obligaciones por pagar, bien, porque tenemos un esquema o un plan comercial que definir, y la suerte de los precios de nuestros productos están atados de alguna forma por algún costo de insumo o misma mercadería al dólar. Entonces no podemos darle certeza a nuestros clientes de un precio en un esquema de financiamiento y demás, por lo cual en ese caso las coberturas de tipo de cambio pueden ser un instrumento muy interesante justamente para darle certeza a esos flujos o planes comerciales. Entonces, básicamente, podemos mirar esto como una estrategia de cobertura, bien, por los compromisos de pago, por una protección de cartera de activos líquidos, carteras de cheques largos que tiene la empresa y que no puede descontar en bancos por cupo, por tasa o por distintos motivos, por plazos, y que, bueno, que ante una devaluación eh, repentina nos puede licuar ese capital en pesos. Entonces, bueno, podemos proteger esa cartera tomando posiciones de dólar futuro, por especificación de ventas dolarizadas, en un esquema, como hablábamos antes, de un plan comercial. Y por otro lado, simplemente como mera especulación. Es un instrumento válido, quizás no es el foco principal de la charla, pero por supuesto que está quien quiere especular y quien entiende que hoy, comprando un dólar a 75 pesos a fin de julio, lo va a estar comprando barato porque confía o cree que a fin de julio va a estar más caro el dólar oficial, por lo cual puede obtener una ganancia determinada en pesos. En definitiva, siempre lo digo, ¿no? La especulación está inclusive cuando hablamos de cobertura estamos especulando con que el tipo de cambio va a ser mayor del que estoy pagando ahora. Bien, entonces, ¿qué son los contratos de futuro? Son un acuerdo por el cual dos partes se obligan, una a comprar y otra a vender, un activo determinado, un commodity, un instrumento financiero, a una fecha futura, acordando hoy la cantidad y precio de los mismos. Bien, son derivados financieros porque justamente derivan de un activo subyacente que en este caso, en el foco de esta charla, va a ser el dólar. Los contratos de futuros que se operan están estandarizados, tanto en calidad como en cantidad. Cuando hablamos de cantidad, cada contrato representa $1000. Bien, no se pueden comprar 100, 300, 500,
Cada contrato son $1000, ¿bien? Y están estandarizados también en calidad. ¿Qué quiere decir en calidad? En que hay un contrato de dólar junio, julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, por cada mes del año, lo vamos a ver después, en la fecha de vencimiento, eso hace referencia a la calidad. Bien, dólar julio, dólar agosto, dólar septiembre, octubre, y así sucesivamente. Tienen una fecha de vencimiento, no son contratos delivery, por lo cual no hay entrega del activo subyacente. Bien, no hay un compromiso de entrega de los dólares. La fecha de vencimiento es el último día hábil de cada mes, bien, respecto del contrato que se opera. Los precios son la variable y son los que se negocian en los sistemas de negociación, en las ruedas electrónicas, a través del MATBA-ROFEX. Se exigen garantías. Esto tiene como objetivo minimizar los riesgos de incumplimiento. Esto lo vamos a profundizar en las próximas diapositivas. Tanto quien compra como quien vende este contrato tiene que integrar unos márgenes de garantías. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de que la posición ganadora no cobre esas diferencias que le corresponden. Entonces, al iniciar el contrato, el mercado nos va a exigir unos márgenes de garantía para que en caso de que quien pierda en la posición y no cumpla con esas diferencias, el mercado pueda responder a través de las garantías integradas. Y lo que tiene interesante, que tienen posibilidad de cancelación anticipada. Uno no tiene por qué quedarse hasta el final de la vida de ese contrato. Si uno entiende que obtuvo, vamos a un ejemplo, muy simple y muy amplio. Tomamos una posición en octubre de dólar compradora, bien, y a mediados de julio vino un evento de evaluatorio importante, ya me generó una cobertura interesante, me generó las diferencias y demás. No hace falta que me quede hasta fin de octubre. Puedo cerrar esa posición con un contrato de posición inversa, por lo cual puedo salir cuando quiera, no hace falta quedarse hasta el final del contrato. Bien, la fecha de vencimiento del mismo. ¿Cuál es la estructura típica del contrato de dólar? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas del contrato? El tamaño del contrato son $1000. Cada contrato, como lo mencionábamos antes, representan $1000. La cotización es por cada dólar con 2 decimales. Bien. Las series son por cada uno de los meses del año, por los próximos 12 meses. El vencimiento opera el último día hábil del mes del contrato. El tick mínimo quiere decir la diferencia mínima que va a estar mostrando la cotización permanentemente, es de 1 centavo de peso, bien, conforme también a los 2 decimales justamente que expresa la cotización. Y la forma de liquidación es por diferencia de precio en base al tipo de cambio de referencia calculado por el Banco Central conforme a la comunicación A3500. O sea, básicamente el dólar del mayorista, el dólar del MULC. El Banco Central tiene un procedimiento para calcular este tipo de cambio conforme a esta comunicación, promediando lo que informan una determinada cantidad de entidades financieras, lo publica obviamente al diario a cierre de cada rueda, emite cuál es este tipo de cambio y es contra el cual vamos a estar definiendo la posición al cierre del contrato. ¿Qué es lo interesante acá? Lo que dice abajo, hasta el vencimiento del contrato, bien, hasta ese último día hábil del mes del contrato, las diferencias diarias van a estar dadas por el precio que yo pagué de ese contrato y la cotización del día, de ese contrato. Bien, eso va a ir determinando al cierre de cada rueda cuál es mi posición y si tengo diferencias a favor, positivas o negativas. Cuando llega el día del vencimiento y cierra la rueda y yo no cerré la posición con un contrato inverso, ahí sí va a hacer referencia y va a determinar la posición final respecto al tipo de cambio que mencionábamos antes del Banco Central según la comunicación A3500. Bien, ¿cuál es el cash flow o el flujo de fondos de estas operaciones de futuros? Y acá entran a jugar lo que son los márgenes y garantías. Porque a veces quien nunca operó o no está en el tema, cree que uno, si está comprando, vamos a un ejemplo simple, un contrato de $1000 tiene que integrar, vamos a hacer números fáciles. Compra una posición de dólar, julio,
de $1000, un contrato de $1000 a 75 pesos. No tiene que estar integrando en ese momento los 75.000 pesos. ¿Se entiende? Ese no es el cash flow del contrato. El cash flow va a estar definido básicamente por los márgenes, las garantías, las diferencias diarias y obviamente los costos de la operación que tienen gastos de derecho de mercado, gasto de mercado y la comisión de la LIC. Las garantías tienen dos niveles. Uno que es el primero, que es el margen inicial, el que vamos a estar integrando al momento de abrir el contrato, de comprarlo, y el segundo nivel de garantía es la diferencia diaria que se va a ir generando. ¿Cómo es esto? La integración del margen de garantía inicial consiste en una cantidad de dinero que el mercado exige, bien, que ahora vamos a ver en cada posición cuánto es, que hay que efectuar e integrar, bien, para asegurar el cumplimiento de la operación. Lo mencionaba antes. Es lo que le da certeza y garantía y seguridad a esta operatoria de que quien resulte ganador de la posición va a cobrar las diferencias, bien, sin ningún problema. Esto le brinda seguridad a ambas partes, bien, porque en definitiva cuando se arma la posición con el comprador y el vendedor, los dos están asumiendo que creen que van a ser ganadores de la posición, por lo cual este sistema de garantías que los dos van a integrar le da seguridad a ambas partes, ¿bien? El margen va a variar, obviamente varía de acuerdo al activo subyacente, si es un futuro de dólar es una cosa, si es un futuro de oro, de petróleo, etcétera, tienen otros requerimientos. En este caso, lo que es dólar, que es lo que estamos haciendo foco, va a variar de acuerdo a la cercanía o no del vencimiento del mismo. Para posiciones más largas va a requerir una integración mayor de garantías al momento de iniciar el contrato. Bien, no cambia, ahí lo aclara, no depende, no varía si es un contrato de compra o de venta. Las dos partes tienen el mismo requerimiento de integración de garantía inicial. Y después tenemos abajo lo que son las diferencias diarias, el mark to market, donde el mercado, como les comentaba, diariamente va a ir liquidando las diferencias positivas o negativas de la posición. Esto, a diferencia, esto lo toco de oído, no pero en granos, no soy un experto en el mismo, a diferencia de otros mercados, la diferencia la liquida y la exige diariamente el mercado. Por lo cual quien resulte de la posición perdedora ese día va a tener que integrar, para poner la diferencia negativa de esa posición del día. ¿Bien? Y quien resulte ganador va a tener disponible esa diferencia en su cuenta corriente, de su cuenta comitente del mercado de ROFEX. Esto tiene como objetivo fundamentalmente que minimizar riesgos. Que al finalizar la posición, al finalizar el contrato, quien se encuentre del lado perdedor no tenga que desembolsar toda la diferencia toda junta. ¿Se entiende? Entonces, a ir diariamente cubriendo estas diferencias le da mayor seguridad todavía y mayor certeza de quien resulte ganador de poder cobrar esa diferencia que obtuvo por el contrato. Acá un poco, esto está al día de hoy, es lo que está exigiendo el mercado como margen inicial de garantías. Primer mes, en este caso junio, segundo mes julio, tercer mes agosto y así sucesivamente. Ejemplo, para una posición julio, por cada contrato, vamos a enfocarnos en la primera columna, por cada contrato de dólar, el inversor o quien va a tomar la cobertura, tanto comprador o vendedor, vuelvo a reiterar, va a tener que integrar 11.200. Bien, tengan en cuenta que un contrato son $1.000, por 75 pesos son 75.000, acá estarían integrando 11.200 pesos, no el total de la evaluación del contrato. ¿Se entiende? Es un porcentual bastante menor. Después, más adelante, vamos a charlar cómo integrar estos márgenes, porque alguno me podría decir, bueno, pero tengo un costo de inmovilización de esos pesos, un costo de oportunidad, asumo un riesgo que estén esos pesos líquidos, de justamente de evaluación y demás, y quizás no me desalienta un poco. Bueno, vamos a ver que esos márgenes se pueden integrar
y ya adelanto lo que vamos a ver después como mito, se pueden integrar con activos financieros, se pueden integrar con acciones, con títulos públicos, con fondos comunes de inversión, bien, que es lo más, hoy una de las alternativas más recomendadas, con dólares líquidos que uno tenga. Cada activo tiene un aforo distinto conforme a la liquidez que tenga, por lo cual si yo tengo acciones valuadas en 100.000 pesos, no me va a tomar los 100.000 de garantía del mercado, me va a tomar un porcentaje menor porque lo va a aforar. Si tengo dinero líquido, pesos o un fondo común de inversión tema cero, un money market, me lo va a aforar 100%. Bien, después acá entra a jugar justamente mucho el asesoramiento de su asesor o de la LIC, de cuál es el instrumento más recomendado. Obviamente hoy tener que formar, si uno ya no lo tiene, formar posiciones en acciones, títulos públicos, para poner un margen, está asumiendo un riesgo más por el contexto que tenemos hoy macroeconómico y político, reestructuración de deuda y demás. Entonces hay alternativas, hay fondos comunes de inversión de distinto tipo, más líquidos, menos líquidos, compuestos de distinta forma, que dan alternativas de cobertura a todo esto. Bien, acá hay una pregunta, si la liquidación anticipada del contrato tiene alguna penalización. No, porque simplemente se cierra con una operación contraria. Si yo tomé una posición de compra de 10 contratos a fin de octubre, lo puedo cerrar calzándolo con una operación de venta de 10 contratos. Bien, por lo cual en realidad no estoy saliéndome del contrato, cancelándolo propiamente dicho, dejándolo sin efecto, sino con una operación contraria. Por lo cual no hay penalización ni mucho menos. Bien. ¿Cuáles son los costos para operar? Siempre lo digo, lo sostengo, los contratos futuros son uno de los instrumentos financieros del mercado más baratos para operar. Tenés una comisión de la LIC que ronda en el 2,3 por mil, el 0,23%, bien, y gastos de mercado que son el 0,02% de la operación. Básicamente, en términos monetarios, la comisión son 2,31 dólares por contrato. Por cada $1.000 pagan 2,31 y los gastos de mercado son 20 centavos de dólar. Bien, por lo cual es económico. De hecho, cualquier variación mínima positiva de la posición va a estar absorbiendo estos costos. Inclusive la renta que puede generar el fondo en el que se colocan los márgenes también van a ir absorbiendo estos gastos, por lo cual en una posición que termina resultando exitosa, estos costos están por demás de hundidos y por demás de absorbidos por la misma operatoria. Bien, vamos a algún ejemplo operativo. La idea es llegar a esto, a que ustedes vean la parte práctica, la parte fundamental de estos contratos, de cómo cubrirse. Vamos a suponer un caso, ¿no? Tengo un compromiso de pago a agosto en dólares, algún crédito en dólares, alguna compra de insumo o mercadería, alguna importación. Tengo expectativas de que el tipo de cambio va a subir, no confío mucho en esta, que tampoco tenemos todo muy claro realmente cuál es la política económica y monetaria, todavía no está muy claramente definida. Hay muchas cosas por resolver en el escenario político-económico, y tengo entendido, respaldo un poco lo que decía Mateo, de la presión que hay en el tipo de cambio, la brecha, lo que vale el blue, el oficial, y yo estoy convencido de que el tipo de cambio va a subir. Bien, no sé si estoy convencido, pero tengo asumido de que es muy probable y que eso me va a generar a mí que si se da un aumento en el tipo de cambio, me va a aumentar el costo tanto de los insumos, de la mercadería o del desembolso para el pago de un crédito. Entonces, ¿qué hago? Me cubro, tomo una posición de cobertura y compro un contrato de dólar futuro agosto de 2020. Bien, ¿qué hago con eso? Me aseguro hoy el precio de esos dólares a esa fecha. Le doy certeza a mi flujo de fondos en pesos. Bien, ¿cuáles son los beneficios? Justamente, cubro el tipo de cambio, el riesgo, algunos lo llaman esto como un seguro de cambio. Me posiciono
en este caso en el ejemplo, a la suba del tipo de cambio, resguardándome, protegiéndome de este. Le doy certeza al flujo de fondos, bien, en pesos y a los costos, ¿estamos? También lo mencionaba antes, le puedo dar un instrumento a un plan comercial, de esta forma. Y también sirve como arbitraje del rendimiento de colocaciones en pesos. Si yo tengo un plazo fijo, que me vence en 90 días, y tengo miedo que la devaluación me agarre justo en el medio, me puedo cubrir contra eso. Si tengo una cartera de cheques largos, me puedo cubrir contra eso. Si tengo algún título de deuda o algo por el estilo en pesos, me puedo cubrir contra ello. Entonces también sirve como arbitraje de rendimiento de colocaciones que uno hace en pesos. ¿Cómo opera en lo práctico? Lo que mencionábamos antes, hay dos posiciones, hay un comprador y un vendedor, dos inversores. Conciertan, en este caso vamos a un ejemplo del dólar julio. Esta es la cotización de ayer, creo, o antes de ayer, el cierre de ayer o antes de ayer. Dólar julio 72,63, lo que cuesta el contrato, bien, lo que está creyendo el mercado en este momento que va a valer el dólar en esa fecha. Un mercado, como mencionaba Mate, a veces intervenido, ¿no? Por el Banco Central, que con posiciones vendedoras lo trata de empujar un poco para abajo. Ambos, tanto el comprador como el vendedor, van a estar depositando esos márgenes de garantía que hablábamos antes, los 11.200 pesos, que van a la cámara compensada, al mercado como garantía. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Vamos al caso del día 1. Si el día siguiente el contrato, no el dólar, el contrato cotiza en 72,83, va a haber una variación positiva de aumento de 20 centavos, por lo cual quien compró a 72,63, lado izquierdo de la pantalla, va a estar ganando 200 pesos. ¿Por qué 200 pesos? Porque son 20 centavos por cada dólar por los 1.000 que componen el contrato. Bien. Por el lado derecho, quien vendió a 72,63 está perdiendo 20 centavos y va a ser quien tenga que integrar esa diferencia diaria de 200 pesos. Bien, y lo van a tener que depositar. Por lo cual, el perdedor deposita y el ganador esos 200 pesos inclusive los puede retirar. De hecho, vuelvo a repetir, depende del asesor, de la LIC y demás, y de la necesidad de la empresa. Nosotros generalmente recomendamos las diferencias, mantenerlas, porque puede pasar lo que vamos a ver después, que se dé vuelta, pero esa plata no queda parada, inmovilizada, líquida, sino que se puede colocar en el mismo fondo que estamos utilizando como garantía. Bien. Vamos al día 2. El mercado pega la vuelta, baja 72,73. Baja 10 centavos con respecto al día anterior. Por lo cual el comprador ahí va a estar perdiendo 100 pesos, que va a tener que depositar o integrar como diferencia diaria. Que si no retiró el día anterior, se le compensa. No tiene ningún movimiento de flujo de fondos en la empresa. Mientras que el vendedor en este caso va a estar ganando y va a estar cobrando 100 pesos. ¿Se entiende? Este es el movimiento que hacen los contratos diariamente y lo que hay que seguir e ir integrando conforme al resultado que tenga a diario. Este cuadrito lo que muestra es un poco las proyecciones que uno puede hacer a partir de la posición que tomó, ¿no? Uno compró un contrato a julio, 72,63, posición compradora, y empieza a estimar, bueno, si al cierre del contrato, al último día hábil de julio, el tipo de cambio está en 71,50, voy a estar perdiendo por contrato 1.130 pesos. Si cuesta 72, voy a perder 630. Si cuesta el dólar oficial, el que hablamos antes, el mayorista, el que comunica el Banco Central, 72,63, salí derecho, no gané ni perdí. Si se va a 73, ya, y a partir de ahí tengo resultados positivos ganadores. Que vuelvo a repetir, esos resultados positivos no los voy a cobrar todos juntos al cierre del contrato. Los fui percibiendo día a día con las diferencias diarias. ¿Bien? Vamos a los mitos y verdades, ¿no? Porque siempre las operaciones de futuro tienen muchos
muchos mitos y pocas verdades se conocen. El primero, y voy a volver atrás, y no lo puse en la placa, pero lo menciono. Muchos creen que este mercado es puramente especulativo, que es para aquel que especula con ganar una posición y está arriesgando, nada más. Y sacan el foco de lo que realmente es este instrumento, que es un instrumento de cobertura. Bien, a partir de ahí, entendido esto y asumido que es un contrato de cobertura, básicamente, y que es su principal función o beneficio o demás, vamos a ver. Primer mito: no puedo cubrirme con futuro porque no tengo especialistas en el tema dentro de la empresa, o yo mismo no soy un especialista, o no conozco demasiado del tema. Yo no conozco de mecánica y tengo un auto. Se me rompe y voy al mecánico. Hay alguien que sabe. Si ustedes operan con una LIC es porque tienen confianza en su LIC, porque confían en su asesor y tienen que descansar todo esto en lo que el asesor les está recomendando. El asesor no le ordena qué hacer, le recomienda qué hacer, le da sus fundamentos, le explica y se encarga de todo ese funcionamiento y ese canal para que ustedes puedan tener la cobertura. No hace falta que en la empresa tengan una persona que se dedique a esto, que sea especialista en esto, ni mucho menos. Lógicamente, si no tienen confianza en su ALIC, no tienen confianza en su asesor, se van a sentir desprotegidos y desanimados a operar con esto. Bien, vuelvo a repetir el mismo caso que el del mecánico, ¿no? Por no saber de mecánica no me impide tener un auto. Bien, y créanme que no entiendo absolutamente nada. No puedo encontrar una bujía dentro de un motor, así que, y tengo auto. Segundo mito: operar es caro. Es falso, lo vimos. El costo que tiene es muy bajo y se termina absorbiendo mismo por la renta que generan los márgenes si están bien colocados y bien invertidos. No es un instrumento caro, de hecho, vuelvo a repetir, creo que es de los instrumentos más baratos que hay en el mercado para operar, seguro. Inmovilizar peso para las garantías, falso, lo comenté antes. Las garantías el mercado acepta distintos instrumentos financieros para poder integrar los márgenes. Bien, fondos como una inversión, títulos, acciones, un montón de elementos que no hacen falta que uno dé dólares vivos, o sea, no hace falta inmovilizar pesos. Se pueden colocar en instrumentos que a su vez les generen una abierto de más de 2.000 millones de dólares. Bien, el promedio de las últimas ruedas se operaron arriba de 300 millones. Bien, Mate le comentó que hasta nuestra economía interna y también el contexto externo que tampoco ayudó, por lo cual volumen hay liquidez, se pueden cerrar posiciones, es una absoluta mito el que es un mercado sin la suficiente liquidez, para nada. Sí vale aclarar esto es importante saberlo, que es también la función del asesor. Generalmente las posiciones más cortas son las que tienen mucho mayor volumen de operaciones. Bien, cuando uno se va a posiciones más largas hay menos volumen, por eso uno generalmente recomienda, por más que uno tenga que cubrir diciembre, tomar posiciones más cortas y eventualmente lo que se llama rolear la posición. Bien, días antes del cierre de ese contrato, se cierra con una operación contraria y abrimos una nueva posición más larga, más interesante. Y es lo que le va a estar le transmite cuál es lo que está intentando operar. Bien, y creo que por último, ¿cuáles son los canales para operar? Es simple, lo venía mencionando. Está el inversor, la LIC, en este caso el EBO, nosotros, y el mercado, Matbarrofex. Nosotros, el LIC, somos el canal para que ustedes operen, por un lado, con toda la opción de asesoramiento, de coordinación y demás, entre ustedes y el mercado, y quienes después vamos a ejecutar las órdenes de compra o de venta. Es a través nuestro de la LIC, de quien van a integrar los márgenes de garantía. O sea, todo lo operan a través de la LIC.
abren y cierran los contratos, integran los márgenes de garantía, la LIC le va a comentar, le va a comunicar si tiene que integrar diferencias diarias. No hace falta que estén todo el día ustedes o la empresa siguiendo la posición. La LIC le va a estar comunicando, mirá, tuviste una diferencia positiva, ¿qué hacemos? ¿Lo colocamos? ¿Fondo, no fondo? ¿Lo retirás? ¿Tenés una diferencia negativa? ¿Me tenés que transferir? ¿Me lo cubrís? ¿Cómo lo hacemos? De todo eso, el canal es el ALIC. Bien, obviamente ustedes si quieren pueden ir al visor de precios que tiene la página de Amado Barrofe, que en tiempo real, y seguir su posición a diario sin ningún problema. En caso de que no lo quieran hacer, estamos nosotros para hacerlo y lo hacemos, de hecho, y lo comunicamos a diario. Bien. Espero haber sido claro. Si tienen preguntas, es el momento para hacerlas. Ahí estoy leyendo una. A ver, primero tengo qué posición de compra recomendás. Y esto es una respuesta que a mí me gusta siempre decir esto, ¿no? Cada inversor, la obligación nuestra como asesor es hacerle un traje a medida, porque ahí debería entender qué es el riesgo que estás cubriendo, cuál es el compromiso de pago eventual que tenés, o tu plan comercial, lo que fuera, para entender qué posición recomendar. Sí, me baso en lo que dije antes, aun cuando tenga que cubrir una posición en diciembre, quizás recomendaría tomar posiciones más cortas, en posiciones donde hay más volumen, y después eventualmente ir roleándola, ¿bien? Pero no te puedo decir una posición. ¿Cómo se refleja en el balance de estas operaciones? Mira, Matías, el tema contable, yo soy contador, obviamente no ejerzo en la parte contable impositiva, bien, tuve alguna experiencia, obviamente, pero no creo que sea responsable de mi parte hacer un asesoramiento contable impositivo del tema. Somos asesores financieros, no contable impositivo, y entendemos que cada uno tiene su contador que tiene que responderle estas preguntas de cómo instrumentarlo, así como también justamente la posición impositiva, que, a ver, yo podría, lo tenemos, el conocimiento, lo podría responder. Sinceramente, hablar del aspecto impositivo de los contratos de futuro meritaría otra charla, porque todos sabemos lo complejo que es el sistema impositivo argentino, los impuestos provinciales, ingresos brutos, lo que es nacional, ganancias, IVA, todo tiene un tratamiento distinto, por lo cual no creo ser responsable, actuar responsablemente al responder esa pregunta. Creo que hay gente especializada, como pueden ser sus contadores de cada uno, que tienen mucho más valor la respuesta que si la doy yo. Bien. Las opciones, no tengo acá el esquema de costo de las opciones, estamos hablando justamente de futuros. Bien. Rodear la posición genera comisión y gasto por cada nuevo contrato. Eso se determina por cada operación. Por lo general el roleo tiene bonificaciones de algunos costos, obviamente para no generar un cargo excesivo e innecesario. Bien. ¿Y se pueden hacer opciones? Sí, se pueden hacer opciones. Si quieren, armamos una próxima call. Es muy interesante el tema de opciones, muy interesante. Es otro producto, tiene otros objetivos, otra funcionalidad, tiene otra estructura de operación completamente distinta, muy distinta, por lo cual sí, se pueden hacer opciones. No es el foco de esta charla, pero sí, por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta? El horario de cierre de las posiciones del día a las 3 de la tarde. El mercado de futuro de dólar cierra a las 3 de la tarde, que es cuando cierra el mercado mayorista de dólar, y a partir de ahí es cuando el MULC, el Banco Central, informa el tipo de cambio oficial de cierre. Una cuestión que yo quería comentar también es para quien preguntaba por el tema de cuál posición. Bueno, eso justamente tiene que ver con que si vos me decís, bueno, ¿cuál posición recomendás? Y si vos te vas a cubrir, siempre conviene la posición a la cual vas a tener la exposición a la moneda, ¿no? Si vos me decís, tengo que pagar algo en 6 meses, y bueno, la posición de dentro de 6 meses, digamos, será diciembre o enero, dependiendo un poco de cómo te caiga la fecha de pago. Pero bueno, justamente la habilidad también un poco del asesoramiento es ver
cuando no sucede eso o cuando no hay liquidez en esas posiciones, a dónde virar, digamos, ¿no? O sea, esa es un poco la cuestión. Si después, hablando de especulación, hay otros factores a tener en cuenta, qué posición está más barata o cara en tasa, ver un poco más lo que Exacto, está implícita, que también es otra cuestión también. exacto. Hay una pregunta en cuál es la posición más larga, son 12 meses. 12 meses. Bien. En la pantalla muestra la cotización en un mismo mes, una que termina en A. Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Van a ver, ahí en la placa tienen, por ejemplo, dólar julio y dólar julio 20A. El mercado del A es un mercado mayorista que se opera mínimo 1000 contratos. Mínimo 1000 contratos. ¿Se entiende? Hay obviamente una correlación, puede haber una diferencia mínima en el cierre, pero obviamente el precio en sí no varía, pero uno opera un mercado más chico, minorista, puedes operar un contrato, 2, 5, 10, y el A es el mayorista, que ahí intervienen jugadores más fuertes, más pesados. Se puede ver en la página del LBO el acumulado. Sí, quien tiene cuenta comitente, vos te vas a lo que es a tu extranet, que es el Siming, a un home office, a un home banking, perdón. En la parte de FIO te vas a saldo cuenta corriente y ahí tenés todos los movimientos. En la cuenta corriente vas a ver todos los movimientos, desde la integración de los fondos para un margen, como la diferencia diaria que te paga el mercado, como las comisiones que te cobraron y demás. Ahí en la cuenta corriente ves eso. Y también, una pestaña al lado, donde dice cartera, a vos te va a ir mostrando ahí tu precio de ingreso, o sea, cuánto compraste el contrato, el último precio de cierre y la diferencia que tenés hasta ese momento acumulada por posición, en caso que tengas más de una y con distintos precios. ¿Cómo hago si tengo un vencimiento en dólares de 18 meses? Ir tomando posiciones más cortas y roleando. Es perfectamente cubrible. La diferencia es que en vez de tomar una posición a 18 meses, la puedes tomar a 6, a 5, 4, a 12, ateniéndonos a lo que hablábamos antes con Mateo de los volúmenes y demás, pero y la vas roleando, pero vos tranquilamente podés cubrir una posición más larga, sin dudas. Correcto, eso mismo quería comentar, es ver también este tema de tasas y todo, porque, a ver, vos me decís 18 meses, bueno, 18 meses, bueno, vamos al más largo, ¿sí? Vamos al de 12 meses, capaz que no conseguimos volumen. Entonces vamos al más largo, que consigamos volumen, que las puntas estén un poco más cerradas, o sea, que no te rompan la cabeza con los precios, digamos, con las tasas. Bueno, Y incluso aparte, vos, Mate, mostrabas el gráfico que las posiciones más largas están sobre la curva de la de evaluación diaria. claro, Por lo cual uno podría entonces especular que está un poco caro, tomar una posición más larga. ahí, bueno, ir viendo un poco también qué tiene el mercado para ofrecer y bueno, esa, como decíamos, es la habilidad, la muñeca, digamos, del operador también, ¿no? Tal cual. Ahí nos preguntan, para operar en el mercado, ¿lo hacemos a través de nuestro agente? No, en forma directa no. Siempre tienen que operar a través de la LIC, de su agente. Obviamente en la remera con LBO, pero LBO o cualquier agente que opere, que tenga la posibilidad de operar en estos mercados. No pueden acceder en forma directa, sin pasar por una LIC. No. Curso de arbitraje de futuro. Bueno, interesante. Interesante y bueno, es muy probable que lo podamos armar. Amate. No sé si soy yo o se les cortó a todos, digamos, pero a ver, ¿estamos todos acá? Le gustan estas cosas también, así que lo agendamos para hacerlo, porque es interesante, Claro. clave. Así que bueno, me resta. ¿Cómo? No, no, que claro que sí, justamente es algo que es interesante, pero bueno, sí, o sea, no es un nivel inicial y tampoco es una cuestión de cobertura, digamos, ¿no? Esto no es cobertura, digamos. Es otro tipo Claro, otra de cosa, otra operatorio. cosa. Correcto. Exacto. Bueno, cumplimos la hora, así que bueno, me queda agradecerles a todos por haber participado. Espero haber sido claro
en la parte mía y haber respondido lo que han planteado. Quedamos siempre a disposición. Yo la pongo en el chat de mi mail y para el que no lo tiene y mi teléfono, cualquier cosa me escriben ahí. Estoy sin luz, no veo nada, pero bueno, ahora lo pongo. Eh, Cualquier consulta que me quieran hacer luego por llamándome, lo hacen sin problema. ¿Se ve? No. Ah, everyone acá. Ahí está. Ahí está. Ese es mi teléfono. Y bueno, muchas gracias por participar y espero que se sigan sumando a las próximas charlas que armemos. Saludos. Adiós. Adiós.